Os pondré simplemente un ejemplo. Este movimiento tuvo un momento de acoso brutal porque la profesión periodística de este país no aplicó las más mínimas reglas profesionales. Las debió de haber aplicado siendo de derechas o de izquierdas, siendo liberal o siendo libertario. Es más, los medios no convencionales y de contrainformación sí parecían que aplicaban estos principios. Y os los voy a señalar. Son los principios que se debieron de aplicar desde el desalojo de la Plaza de Cataluña hasta los conflictos, por llamarlos de alguna manera, en el Parlamento. Esa semana clave, justo la precedente al 19J. La primera es los hechos. Los hechos sería quién inició las protestas, qué prensa y qué condiciones había para recoger las imágenes que se hicieron y qué hechos eran ciertos o no. La realidad es que gracias a YouTube pudimos saber y ver y constatar que los infiltrados fueron los primeros en arrear leña. Pudimos constatar que la prensa fue discriminada exactamente igual que cuando van a Irak o Afganistán. Tú sí, tú no. Lo contrario había ocurrido en la Plaza de Cataluña una semana antes, para que se viera hasta qué punto son capaces de llegar y hasta qué punto podrían llegar. Y la siguiente es saber qué es lo que no ocurrió. Por ejemplo, lo de la perra Lazarilla, que se le hizo un pasillo para que aquel diputado pudiera pasar. Todo imágenes que podéis encontrar en YouTube. Parece ser que las otras cámaras no tenían, los otros periodistas no tenían oportunidad o poder profesional para poder hablar de esto. Pero luego se aplican una serie de criterios que son los criterios de toda sociedad democrática. Y esos criterios son que alguien responsable de orden público lo era al mismo tiempo de que los parlamentarios llegasen sanos y salvos a poder votar a un parlamento, pero que también la ciudadanía pudiera manifestarse. Esos dos derechos no fueron protegidos por el señor Puig. Y no fueron protegidos por el señor Puig después de una semana de haber hecho un alarde de autoritarismo y de desprecio a la ciudadanía. La segunda cuestión es, no se condena a alguien que es un ciudadano y que está recibiendo más leches que impartiéndolas, sin haber pedido antes todos y cada uno de los números de identificación de los Mossos d'Esquadra que decían cuánto piojo y qué pena no poder dar más collejas. No se pagan impuestos a uniformados anónimos en ninguna democracia. Y la tercera es, no se habla de violencia, o si quieren hablar de violencia para sus tiradas, que lo hagan, pero por favor, un segundo para explicar lo que era la ley Ómnibus. De una sola votación en el Parlamento de Cataluña se derogaban 60 disposiciones y 60 derechos sociales y cívicos. Se recortaban. Algo que está muy cuestionado constitucionalmente y jurídicamente. Nada de eso se ha hablado. Sin embargo, sí se puso la amenaza de que éramos violentos, de que iba a haber disturbios, y realmente más de un compañero hizo el ridículo diciendo yo no soy violento. Digo compañero de profesión, no todos los que estuvimos aquí y demostramos el 19J que el miedo no nos lo imponen y que el miedo también lo autogestionamos y que lo autogestionamos bien estando juntas y siguiendo juntas. Nosotros nos portamos con los periodistas y con los medios de este país 1000 veces mejor que las fuentes oficiales y las fuentes profesionales. Debían reconocérnoslo. Debían reconocer que contestamos a todas sus preguntas, no como ellos cuando hacen ruedas de prensa. Debían reconocernos que no discriminamos a ninguno de ellos con exclusivas, como hacen todos y cada uno con sus aliados mediáticos y políticos. Debían reconocernos que proyectamos un discurso de consensos, de mínimos graduables y además bastante amable y bastante más tolerante y bastante más dialogante que la mayoría de sus tertulianos y voceros. Debían de reconocernos que estamos también luchando por sus salarios y por una economía de comunicación que haga respuesta y que haga frente a las necesidades sociales. Es decir, que somos su garantía para que su precarización laboral y su degradación profesional no siga cuesta abajo. Sin embargo, a pesar de eso, y secuencialmente, desde el comienzo hasta estos mismos momentos, primero nos ignoraron, no quisieron convocar este movimiento. Ninguno de ellos lo hizo, ni siquiera el Más al Fin ahora.
Luego nos minusvaloraron, dijeron que éramos unos pocos, lo de siempre, y que íbamos a desaparecer enseguida, porque lo siguiente fue instrumentalizarnos electoralmente. Éramos los tapados del enemigo político. Luego, cuando seguimos después de las elecciones, también nos dijeron que nosotros ya empezábamos a ser algo serio, pero lo único que hicieron fueron adhesiones simbólicas, adhesiones paternalistas, nostálgicas de revoluciones que nunca protagonizaron y que esperan soñar de nuevo con nosotros. Pero se quedaron en eso. No los hemos visto en los momentos de represión, autoinculpándose con nosotros. Luego nos estigmatizaron porque éramos la suciedad de esta sociedad. Precisamente eran las acampadas lo que impedía la higiene democrática de este país. Precisamente. Luego nos criminalizaron en la Semana Gloriosa de Barcelona. Éramos criminales y violentos. Y supongo que el camino ya lo sabemos porque lo hemos vivido previamente. Nos trivializarán. Ahora somos pocos, insignificantes, y de cualquier manera empezaremos a dejar de estar en portada y nos irán relegando a los breves y quizás ya a la inexistencia. Es decir, si nos siguen considerando como mercancía, y hemos dicho que no somos mercancía en manos de banqueros, ni de empresarios, ni de políticos, también no lo somos ni en manos de periodistas ni de empresarios de la comunicación. Si siguen pensando que somos mercancía y que no somos público, seguirán sin vernos, sin reconocernos. Y la cuestión está en que no reconocerán que desde el 13 de marzo del 2004, por lo menos de una manera muy manifiesta, estamos acabando con los silencios y con los pactos de la transición. Y en esto conecto con lo que decía Jaime Pastor antes. Hemos acabado de un plumazo las cibermultitudes, y no los periodistas ni los medios de comunicación de este país, con las mentiras del 11M. Somos los únicos que las desmentimos claramente. Todos los demás alimentaron o dejaron que pasara sin responderlas la teoría de la conspiración. Hemos reventado hace 4 años, en las elecciones municipales y autonómicas anteriores, el veto de silencio que existía sobre la corrupción urbanística y el financiamiento ilegal y la degradación ambiental. Hace 4 años, en el 2007, proyectamos esa agenda política cuando nadie la quería proyectar. Bueno, pues 4 años más tarde, en el 2011, lo que decimos es que esta democracia de mínimos, esta democracia de baja intensidad, es guerra social contra nosotros, y que no vamos a seguir de la misma forma. No pedimos a los periodistas ni a los medios de este país que nos apoyen. Al contrario, les llevamos dando todo el apoyo para que ejerzan con independencia un protocolo profesional. Es la única defensa que les pedimos. Hechos, argumentos razonables y mínimos valores democráticos. En todas y en cada una de las informaciones y, si pudiera ser, también en algunos o en la mayoría de los comentarios. Porque si eso hubiera sido así, el 19J habría habido un titular hegemónico que hubiera cubierto y recorrido todos los medios de este país y todas las audiencias de este país. El lema lo conocéis, pero ahora tiene otro significado. Vamos a más, porque somos más y vamos más lejos que nunca. Gracias.